Hermanos y amigos, vamos a reiniciar nuestras meditaciones de la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento. Vamos a leer dos porciones en este libro. Capítulo 1 de Nehemías, versículo primero. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Pasamos al capítulo 2 y leemos los primeros 6 versículos. Y sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Quiera el Señor añadir su bendición a la lectura de su buena palabra y a la meditación que vamos a hacer de ella. El Señor dijo en el capítulo 18, versículo 1 del Evangelio de Lucas, es necesario orar siempre y no desalentarse, no desmayar. Hoy vamos a iniciar una meditación acerca de un hombre de oración. En este importante libro de Nehemías, aparece Nehemías como un hombre incansablemente activo en la oración y en la obra. Hemos leído ya lo que el Señor Jesucristo destacó, es decir, destacó la necesidad de orar siempre. Y Nehemías, en una hora sombría de apartamiento y de confusión, demuestra la eficacia de la oración del justo, como diría Santiago en su capítulo 5, verso 16. La oración del justo que puede mucho. Todo esto lo estamos rescatando y está escrito para nuestra amonestación, para nuestra orientación, para que nosotros aprendamos a vivir una vida de oración. El muro de Jerusalén está derribado. La ciudad
está desierta y sus puertas consumidas a fuego. Hemos leído en el capítulo 1, versículo 3 y en el capítulo 2, versículo 3. Nehemías oró al Dios de los cielos y la palabra empleada encierra dos pensamientos fundamentales. Si nosotros analizamos cuidadosamente los pasajes leídos, hay dos pensamientos fundamentales y esenciales. Primero, para orar hay que juzgarse a sí mismo. Y luego la oración como una práctica habitual. Si nosotros tenemos algo que incomoda a Dios, voy a ser más claro, hay un pecado, alguna cosa no confesada al Señor, se convierte en una muralla, en un muro que interrumpe la comunión con Dios y la libertad que Dios tendría para escucharnos y contestarnos. Por ello, el Señor, cuando enseñó en la oración de Mateo capítulo 6, dijo: perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos. Perdona nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Es interesante, hermanos, que nos acerquemos al trono de gracia en condiciones de poderle pedir como hijos que están con una libertad, un acceso sin inconvenientes y sin problemas. La oración, qué tema más precioso que tenemos en las Escrituras. Es la manera de hablarle a Dios directamente. No es la repetición de frases preconcebidas, de frases bien acomodadas, de frases bien elaboradas por hombres ilustrados, estudiosos. No. La oración es lo que el alma siente. Y está instruido el cristiano a acercarse a Dios con confianza, pero con reverencia. La confianza que tenemos en el Dios de los cielos como Padre no nos autoriza a ser atrevidos e irreverentes. Tenemos que acercarnos a Él. Y el Señor ha dicho: lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Está bien, es su nombre, pero seamos reverentes con el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a considerar ligeramente, como un preámbulo para entrar a el tema sobre este hombre de oración, 4 cositas respecto a la oración. Primero, el hecho mismo. La oración ocupa un lugar predominante y debe ocupar también un lugar predominante en nuestras vidas, como ocupó en las vidas de todos los siervos de Dios que han sobresalido en su servicio para Él. El obrar, es decir, el trabajar en la obra, en la iglesia, sin orar es presunción. Y el orar sin trabajar, sin obrar, deja de manifiesto nuestra falta de sinceridad. Porque no podemos hablar de trabajar, orar, que debemos trabajar, hay que hacer la obra, pero no ponemos ni un dedo no movemos ni un dedo para trabajar. Entonces nuestra oración nos muestra que no somos sinceros. En segundo lugar, el hombre. En este triste periodo de apartamiento de Dios, cuando vivió Nehemías, aquí aparece Nehemías como el hombre de oración. A este respecto debemos notar que oró frecuentemente. Si nosotros revisamos los 13 capítulos del libro, oró frecuentemente.
Es decir, 5 cosas sobresalen. Oró, primero, frecuentemente, no circunstancialmente o en los momentos apremiantes. Oró frecuentemente. Segundo, oró con humildad. Oró con humildad. En tercer lugar, oró con sencillez. Dijo lo que tenía que decirle, lo que necesitaba y sentía. Oró en cuarto lugar con sinceridad. Abrió su corazón al Señor. Esto es lo que le agrada a nuestro Padre. Y en quinto lugar, oró con inteligencia. Debemos ser inteligentes para orar. Orar en el momento lo que al momento necesitamos. En tercer lugar, la hora. A veces nosotros, se escucha frecuentemente hablar, entrar en algunas discusiones. ¿Qué hora es la hora más ideal para orar? El Señor recalcó la necesidad de orar siempre. Y esto puede ser al alba, al amanecer, en las horas de la mañana, de la tarde, al iniciarse la noche o más tarde. Es necesario orar siempre. Nehemías oró y actuó con grande energía, con resultados positivos, tanto en su propia vida como en la vida de la nación. En cuarto lugar, el hábito. Para Nehemías, el orar era un hábito, era una costumbre, era una parte integral de su vida espiritual. Alguien ha tratado de explicar lo que es el hábito y decía, el hábito al comienzo es como la tela araña, son hilos frágiles. Pero cuando ya la persona se habitúa, se ha hecho un hábito en él, se convierte en sogas, en lazos, se convierte en cables gruesos, difícil que se rompan. Y en cuanto a la oración, hermanos, tenemos que tener este hábito, que sea algo fuerte, algo estructural en nuestra vida espiritual. Yo estaba notando aquí esta palabra que se encuentra 7 veces en el capítulo 1, versículo 8, la palabra acuérdate. Se la ve en el capítulo 8, se la ve en el capítulo 5, verso 19, se la ve en el capítulo 6, verso 14 y 4 veces en el capítulo 13, en los versos 14, 22, 29 y 31. Si usted empieza a anotarse esto, la palabra acuérdate, va a sacar hermosa enseñanza aferrándose a esta palabra que Nehemías le dice a Dios, acuérdate. Dios no pierde la memoria. Los frágiles de memoria somos nosotros. Y es por eso que nosotros debemos acercarnos a Dios para reclamarle, pedirle que Él nos asista en los momentos de necesidad. Vamos a continuar, por supuesto, con este tema, un hombre de oración. Aquí aperturamos el tema con estos pensamientos que acabamos de dar. Que el Señor nos bendiga a todos.